Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar, lamentablemente, de la tragedia que envuelve el Carnaval de Santiago tras el asesinato de un menor de edad. También hablaremos de la circunvalación de Asua que tras 11 años, el pasado miércoles, el gobierno inauguró. Y conversamos con el economista Jesús Geraldo Martínez, con quien vamos a hablar temas importantes de economía nacional e internacional. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, el país se ha visto nuevamente enlutado tras una tragedia ocurrida el pasado domingo en el Carnaval de Santiago. Una tragedia que sin dudas no solamente afecta a la sociedad santiaguera, sino que envuelve a todo un país y gran parte de ciudades internacionales, porque se trata de un incidente protagonizado por civiles y policías en el cual lamentablemente perdió la vida el niño Donali Martínez. Y que esta tragedia tiene varias lecturas. Tiene varias lecturas de imprudencia de un lado, pero tiene también lecturas de mal manejo y falta de conocimiento de otro. Y yo jamás podría, desde mi condición de ciudadano, de comunicador, pero sobre todo de padre, justificar un hecho violento como el que vimos, en el cual, vuelvo y repito, lamentablemente se ha perdido la vida de un jovencito de 12 años, meritorio, que se preparaba para ir a unas olimpiadas de matemáticas y que disfrutaba junto a su padre, que aparentemente eran muy unidos, de un momento de ocio, de alegría, de compartir. Y que lamentablemente, según varias versiones, por la Policía Nacional acercarse al negocio del padre de este niño, que era una barbería, porque supuestamente tenía unas bocinas a alto volumen, eso generó una confusión y a su vez generó un intercambio de palabras y forcejeo entre el padre y el agente, y ahí ocurre la desgracia. Lo primero es que la policía tiene que explicarme cómo es que en medio de un carnaval, donde lo que prima es la bulla, donde lo que prima es la alegría, donde lo que prima es la música, usted se acerca, según las versiones, a un negocio a quitar unas bocinas. La verdad que esa versión tiene muchas aristas, esa versión tiene muchas cosas extrañas, pero fíjense en lo que degeneró una imprudencia, una arrogancia o una estupidez de la policía, llevándose la vida de un jovencito. Que por demás, yo he tomado este tema para reiterar mi apoyo a las intenciones de reforma policial del presidente de la República, Luis Abinader. Porque la reforma policial no solamente es sacar policías, no. La reforma integral de la policía que plantea el gobierno y que yo particularmente me acojo a ella, es que no puede ser que la Policía Nacional
se maneje con ese nivel de inexperiencia, de falta de protocolo, y que la primera opción que tenga un ciudadano que supuestamente está entrenado para lidiar con personas sea el de alar por su arma de fuego, sin importar lo que suceda. Y miren cómo hoy tenemos que llorar a un jovencito con todo el porvenir por delante. Miren hoy cómo tenemos que llorar a un jovencito con una historia bonita y que ya no podrá hacer más. La Policía Nacional, señor presidente, tiene que continuar esa depuración como usted lo ha venido haciendo desde que se integró al gobierno a conducir el país. La mayoría de los ciudadanos le apoyamos y le apoyamos por ese tipo de situaciones y otras, porque nada más no es la corrupción que hay o que había ahí adentro. La verdad es que lamentablemente hay una falta de experiencia, de conocimiento, de protocolo que se ha puesto de manifiesto. Y miren ahí cómo lloramos. Una tragedia múltiple, porque acaba con la vida de un jovencito, pero acaba con la vida también de una familia y de este joven que por demás cumplirá una condena larga en la cárcel. Yo he escuchado a muchísima gente tratando de decir que qué es lo que hay que investigar. Claro, hay que investigar para así un juez poder emitir una sentencia. Pero finalmente, yo también quiero hacer un llamado a los padres o a la sociedad en sentido general. Está demostrado que la violencia no es saludable. Está demostrado que violencia trae violencia. Y fíjense cómo por ese padre, quizás indignado y lo que sea, hacer lo que hizo, este inepto, este inexperto del policía, ala su arma y a quien se le pega el tiro es a este niño, Donalí Martínez. La verdad que son temas difíciles que deben ser estudiados con la seriedad, deben ser analizados con la seriedad, no cegarnos y decir esto es lo que hay, porque vuelvo y repito, como dije al inicio, aquí hay varias aristas, pero la principal es que se debe continuar con la reforma policial y que conlleve una serie de elementos que le ayuden a mejorar. Miren, el pasado miércoles, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurada la tan anhelada y esperada obra llamada Circunvalación de Asua. Y yo digo que tan esperada y anhelada porque es vergonzoso que aquí se haya invertido 11 años de gestiones pasadas y esa carretera no se había podido terminar. Y lo bueno hay que decirlo. Qué bueno, qué inteligente el presidente Abinader al asumir desde que llegó esa carretera que por demás estaba abandonada y por demás vimos muchísimos vacas, chivos, de todo. Qué bueno es ver que se le da al sur la oportunidad de tener una carretera moderna que usted puede cuestionar que es de 2 carriles, bueno, pero si la dejaron abandonada y se retoma, el punto luminoso, lo importante es que se le dio, aunque sea tarde,
continuidad de Estado a una obra que hemos pagado con nuestros impuestos. Y que cuando se cumpla la de Baní, va sin dudas a ayudar a descongestionar Baní, Asua, ya San Cristóbal lo hemos logrado, y va a pasar lo que ha pasado con San Pedro de Macorís, con La Romana y con Higüey. No sé si ustedes recuerdan que eso era un pandemonio. El que salía para Punta Cana podía durar 5 horas, dependiendo cómo estaba el tránsito en San Pedro, en La Romana y en Higüey. De manera que uno tiene que sentirse satisfecho cuando ve que se le ha puesto el ojo al sur de la República Dominicana. Olvídese usted de partidos políticos. Olvídese usted de política barata. No. Cuando usted ve el interés de un gobierno de ayudar a la zona más desprotegida de la República Dominicana, que es el sur de la República, empezando por Pedernales, Cabo Rojo, que estuvimos allá hace unos domingos, ahora la circunvalación de Baní, usted tiene que sentir la esperanza de que por lo menos se han iniciado los pasos para que el sur también pueda dar pasos concretos hacia el tan anhelado desarrollo para explotar lo más importante que tiene, que es su turismo. De manera que veremos en lo inmediato los aportes de esta circunvalación, veremos en lo inmediato lo que esto significa para la economía de los que no tienen que entrar a Asua, que perdían cerca de 20, 25 minutos, que eso se refleja en gasto de combustible, en gasto de tiempo y otras cosas que suceden cuando el tránsito o los carros, los motores, son proporcionalmente más que la vía o la ciudad del municipio que usted tiene que cruzar. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Los gobiernos tienen que tratar de llevar soluciones a las comunidades, sobre todo más desprotegidas que pueda tener una sociedad. Y en este caso, el ingeniero del INNE Ascensión, ministro de Obras Públicas, explicó la inversión realizada, explicó los beneficios que se obtendrán de esta vía. Yo soy de los que piensan que faltan muchísimas cosas en términos de vías en la República Dominicana, pero que no todo se puede lograr de la noche a la mañana. Yo saludo, vuelvo y reitero, que este tipo de obras le duela a alguien y que lo que hemos pagado nuestros impuestos religiosamente, sepamos que se están haciendo cosas en beneficio del país, que se están haciendo obras en beneficio de la República Dominicana, para de esa manera los que aportan al fisco sientan que vale la pena usted pagar impuestos, que no hay razón por qué evadir impuestos, porque usted ve que se ejecutan acciones en favor de la salud, de carreteras, del manejo correcto de las cosas, y así yo estoy seguro que la sociedad dominicana pagará sus impuestos, y aunque, como dicen por ahí, duele cuando tú tienes que pagar impuestos, pero uno siente la satisfacción de que trabaja mucho, aporta al fisco y ve que la autoridad debe o asume la responsabilidad que tiene de ejecutar obras de alto nivel que beneficien a la sociedad dominicana. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros el economista Jesús Gerardo Martínez. Vamos a hablar temas importantes, como les dije,
de política exterior, economía mundial y sobre todo cómo él vislumbra en este año la economía en la República Dominicana. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el economista Jesús Gerardo Martínez, a quien damos la buena noche este domingo en Precisando. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Buenas noches a nuestros amigos televidentes que nos siguen siempre en el canal 23. Gracias por acudir, ¿verdad?, en momentos importantes para la economía mundial. Y por ahí quiero arrancar. ¿Qué tu evaluación, ¿verdad?, de lo que se pronostica a nivel mundial de crecimiento económico o no por parte del Fondo Monetario, el BID y demás instituciones? Mira, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la propia CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, a finales del mes de diciembre, todos estuvieron ajustando sus proyecciones de crecimiento hacia la baja, indicando sobre la base de que la economía de Estados Unidos iba a empezar a desacelerarse, a crecer mucho menos. La economía de Europa, los países de España, Inglaterra, Alemania, también sus economías se iban a desacelerar y por tanto ajustaron que el crecimiento económico en vez de un 3.8 para el 2023 iba a ser en torno a un 2.7, 2.9, 3.1 en algunas estimaciones sobre esa premisa. Sin embargo, las recientes informaciones del mercado de trabajo de Estados Unidos, donde la economía de Estados Unidos en el último trimestre creó alrededor de 514,000 empleos. ¿Empleos nuevos? Empleos nuevos. Y la tasa de desempleo en Estados Unidos es la más baja en los últimos 53 años, desde el 69, en torno a un 3.4%, indican que la economía de Estados Unidos no se está desacelerando como predicen algunos economistas. Lo que indica que puede ser que no se... Que ese pronóstico de bajo crecimiento no se dé. ¿Qué es lo que incide? Que hay unas expectativas, que es una incógnita, de que si se sigue prolongando el término de la guerra, eso sí va a afectar, porque eso puede aumentar los precios de los combustibles, el precio del petróleo, los precios de la materia prima. Los trigos y demás. Los trigos, eso tendría que, eso va a llevar a que los bancos centrales del mundo, incluyendo el de la República Dominicana, mantengan sus tasas de interés de política monetaria alta. Entonces, si las tasas de interés de política monetaria están altas en la mayoría de los países, entonces el crédito se desacelera y por tanto las economías, distintas economías, pueden tener menor crecimiento. Esa era la siguiente pregunta. Hemos visto una dinámica de los diferentes bancos centrales del mundo de mantener una tasa alta, como tú apuntas. ¿A qué se debe eso? Mira, el principal trabajo de un banco central es mantener la estabilidad de los precios internos de la economía, llámese la inflación, porque cuando hay inflación las personas pierden poder adquisitivo de su dinero y pierden calidad de vida. No es lo mismo que cuando usted tenía 1,000 pesos que compraba una lata de leche, ahora la lata de leche vale 1,200, 1,400, usted no puede comprar, tiene que comprarle una leche menos. Entonces pierden la calidad de vida. Entonces, a raíz de primero tenemos el tema de la pandemia, que se cortaron la cadena de suministro, los fletes, eso afectó flete de $3,000, el flete a 15,000, afectó los precios del petróleo. Obligatoriamente eso se le traduce a lo que tú traes en ese contenedor. Exactamente, el barril del petróleo de 70 subió a $120, las materias primas, el trigo, lo que comemos, los cereales, trigo, maíz, soya, que es la base de la alimentación, también se disparó. Eso afectó los precios internos de la mayoría de todos los países, porque es una inflación importada y también asociada a que en la pandemia la mayoría de los bancos centrales tuvieron una política monetaria flexible, donde la gente tenía dinero. En Estados Unidos, en Inglaterra le llegaba dinero a la gente. Entonces, ¿qué han hecho los bancos centrales? Empezar a recoger ese dinero para que se desestimule el crédito bancario y quitarle presión al dinamismo de la economía y bajar los precios de forma gradual. En buen dominicano, la gente cree que son los bancos comerciales que fijan las tasas de interés. Esa política la rige el Banco Central. Bueno, los bancos, el Banco Central
pone la pauta, dice, mira, esta es mi política monetaria, donde el dinero que tú le prestas a la gente, yo ahora te pago tanto si tú me lo dejas aquí guardado en overnight. Bien. Y a partir de esa tasa, que es la tasa libre de riesgo, a nivel, los bancos tienen un margen de intermediación financiera, dicen, bueno, sobre esta tasa yo presto a tanto. Y ese aumento, porque entonces si tú prestabas un 12, y ahora, cuando estaba la política monetaria un 4, entonces tú dices, no, pero mejor lo tengo allí libre de riesgo, porque aquí yo tengo que provisionar, que yo tengo una serie de costos. Entonces, cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés, de manera gradual los bancos también le aumentan, porque el costo del dinero aumenta. Es decir, es simplemente una cadena. Es decir, si aumenta acá, aquí también los tenedores y también los depositantes se benefician. Claro. Porque hoy en día hay certificados de valores que de captaciones de 15.5% y los bancos están captando a un 9 y a un 10, cuando en pandemia estábamos en un 2 y un 3%. Casualmente hablas de la guerra, ya vamos casi para un año, faltan pocos días. El 24 de febrero. Exacto, faltan pocos días. La semana que viene. ¿Qué tú ves en torno a la guerra, a la economía? ¿Esto parará? Mira, eso es la mayor interrogante que tiene el mundo con ese tema y la mayor preocupación que tiene el mundo con ese tema, sobre todo porque eso puede desatar una tercera guerra nuclear, una tercera guerra mundial que puede afectar a la humanidad completa. Porque hay un tema de que hay un país que tiene bombas nucleares, ¿entiendes?, que se siente que le han invadido su territorio, se siente amenazado, y entonces el país que es el agredido, anda buscando ayuda. Que por demás también suple petróleo. No, suple petróleo. Es el principal productor de maíz, de soya. Entonces, es un país productor que incide sobre los precios de la economía. Entonces, con estos temas de que los países aliados le están proveyendo armas, esto se puede, en vez de suavizar, ponerse más fuerte el tema de la guerra, y eso puede, por eso es que si uno lee el informe de riesgos globales que se hizo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ahora en enero, ellos dicen que es posible que las políticas monetarias de los bancos centrales no tengan efecto sobre los precios de la economía y el costo de vida, que es el principal riesgo de la humanidad ahora mismo, conforme a eso, que se va a seguir elevando. ¿Y a qué se debe, Jesús, que hemos visto un desplome de los precios de los combustibles en las últimas semanas? Bueno, tú sabes que es un tema de oferta y demanda, no solamente en las últimas semanas. Los precios de los combustibles desde junio del año pasado, que alcanzaron el pico más alto, alrededor de $120 por barril, han ido descendiendo. Deben estar en esta semana entre 70 y 74 dólares. Los precios de los combustibles se deben a un tema de oferta y demanda. ¿Qué están haciendo los países? Están buscando alternativas, ¿entiendes? Alternativas para producir energía eléctrica, para producir carros eléctricos. Entonces, ahí se está mirando que si yo tengo menos demanda de ese petróleo, baja el petróleo. Baja ese petróleo. Y además, los países aliados, no Rusia, también están produciendo más petróleo, que hay un aumento de la oferta y una caída de la demanda. Entonces, si hay mucha oferta, el precio baja, pero también si cae la demanda, también el precio baja para cualquier producto de la economía. Vamos a bajar aquí al patio. Tú has sido una persona que te has involucrado mucho con la nueva figura que ha generado tanta controversia, tanta opinión, que es la figura del fideicomiso. Yo quiero empezar, porque mucha gente escucha el término, yo quiero empezar de la voz de un experto. Descríbele a la sociedad dominicana que nos está viendo, que quizás no tiene la oportunidad que tenemos mucho de abundar en lo que es una figura. ¿Qué es el fideicomiso de manera llana, que la gente lo entienda? Mira, lo primero es que un fideicomiso es un contrato jurídico, es decir, es un contrato jurídico donde firman tres partes: un fideicomitente, un fideicomisario y un beneficiario que va a tener los derechos. Imagínense que su papá tiene un patrimonio, tiene 5 hijos, entonces contrata a una fiduciaria para que le administre un patrimonio separado, es decir, las propiedades, el dinero que tenga invertido, y le da un mandato a esa fiduciaria para que haga una serie de acciones. Entonces, en ese mandato estipula cuándo va a ser la vida de ese contrato jurídico. Y al final de ese contrato jurídico se divide el patrimonio. ¿Qué es lo que busca el padre? Proteger ese patrimonio, asegurarlo.
tiene una serie de ventajas impositivas, una serie de ventajas que no te lo puede embargar nadie, ese patrimonio. Entonces, es un contrato jurídico. ¿Qué sucede? Que se está tergiversando el uso de la figura del fideicomiso. Porque hay que recordar que en el 2011 la ley 189-11 sobre el desarrollo hipotecario y fideicomiso surge por la necesidad de que había que fomentar las construcciones de vivienda, donde el Estado iba a aportarle una tierra como fideicomitente, tú le ibas a mandar, el constructor iba a hacer el desarrollo del proyecto y la fiduciaria, cualquier fiduciaria, iba a administrar esa fiducia, ese aporte del gobierno para que a los beneficiarios que iban a ser las personas, los más necesitados, aquella clase media baja, pudieran adquirir una vivienda de bajo costo y se beneficiaran de los aportes que estaba haciendo el Estado en términos de tierra, en términos de exención de impuestos. Entonces, ahora esa figura que tiene más cosas positivas que negativas, porque lo negativo que tú le puedes señalar a un fideicomiso es que en el contrato jurídico no se estipulen, es decir, sean leoninos, es decir, que una parte tenga mejor ventaja que en otra parte. Entonces, eso es lo que es la figura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con los fideicomisos públicos? Que el Estado... Pero, ¿tú estás de acuerdo con la ley del fideicomiso público? Totalmente de acuerdo. Y debo ser coherente. ¿Dónde Jesús Gerardo eso aporta para que pueda seguir desarrollando? Sí, mira, y debo ser coherente porque estuve de acuerdo y fui partícipe cuando desde la Superintendencia de Bancos y desde la Asociación de Bancos Comerciales, el ABA, en el 2011, con otra entidad, lideramos ese proyecto para desarrollar en la República Dominicana esa ley de fideicomiso. Ahora, y que esa ley había que perfeccionarla con la parte de fideicomiso público, porque ya lo hay. Entonces, esta ley de fideicomiso público lo que viene es agregar más controles, porque hay fideicomisos públicos que no lo tienen. Controles a nivel de la Contraloría de la República, de la Cámara de Cuentas, de la Superintendencia de Bancos. Entonces, tiene más vigilancia de los fondos públicos, control de que debe ser aprobado por el Congreso de la República en caso de que conlleve endeudamiento del país. Entonces, lo que va a resolver, imagínese usted, en un municipio que puede ser explotado turísticamente, Pedernales, y entonces el pueblo, tierra del Estado, con mucha carencia, Pedernales, y usted y el Estado puede desarrollar una infraestructura turística que va a llevar empleo, que va a llevar desarrollo, que va a llevar salud, que va a llevar educación. Hay que tener en cuenta. ¿Es un vehículo de desarrollo realmente? De hecho, es el vehículo que aplica en la mayoría de los países del mundo para desarrollar las grandes infraestructuras públicas y los grandes proyectos de interés colectivo a favor de la sociedad. Bueno, entonces, bien explicado el tema del fideicomiso público, de lo que significa o va a significar para áreas tan desprotegidas como Pedernales, es decir, ¿tú entiendes esa figura? ¿Hay que mantenerla? ¿Hay que empujarla? Hay que empujarla. ¿Cuál es? Y lo que yo señalo, que lo que vayan a firmar esos contratos por el Estado Dominicano, firmen cláusulas que tengan más beneficio para el sector privado, que debe ser la preocupación. Sin embargo, con tantos controles que se le está poniendo, son muchas las dependencias del Estado, algunas independientes, que tienen que fallar. Entonces yo creo que a veces lo que están denotando la figura, de hecho el nombre de la figura de fideicomiso, porque la gente le está cogiendo terror al nombre. Porque es que... Por eso te hice la pregunta de explicarlo llanamente. Se usa más en la parte privada que en la parte pública. En la parte pública para desarrollar proyectos que beneficien a la sociedad. Entonces, lo están tergiversando y lo que deberían ellos es profundizar quienes firmen, la responsabilidad de lo que firmen. Si firman contratos con más cláusulas a favor del sector privado que a favor de la sociedad o del interés colectivo donde se va a desarrollar ese proyecto. Vamos a hablar del crecimiento económico que ha venido evolucionando la República Dominicana. Tuvimos un crecimiento en pandemia, hemos continuado creciendo. ¿A qué se debe que, como bien usted explica, bueno, en medio de una economía restringida mundial, la República Dominicana ha mantenido ese crecimiento constante? Sí, mira, la República Dominicana tiene una economía muy resiliente. Y cuando hablamos de resiliente, la economía dominicana es una economía muy diversificada.
La economía dominicana tiene turismo, que el año pasado creció en un 24%. El éxito de este gobierno, hay que reconocer, fue darle apertura a la economía lo más inmediato. Fue arriesgado, pero le salió bien. Y así mismo le salió bien en términos de la apertura del sector turismo, y eso combinado con las remesas que venían de Estados Unidos, entonces eso permitió a la economía dominicana crecer en los años del 2021 y 2022. Entonces eso se combinó también con que las exportaciones, los países no estaban produciendo. República Dominicana tiene buena zona franca, tiene unos buenos parques industriales, empezó a exportar, que fueron los sectores que empujaron ese crecimiento, y la parte agrícola que creció también, pero no. ¿Cuáles sectores a nivel interno se contrayeron? El sector construcción, y ya las autoridades monetarias y financieras ya tomaron medidas, liberando alrededor de 10.000 millones de pesos, inicialmente para el desarrollo de vivienda de bajo costo. Eventualmente eso va a permear hacia otro tipo de vivienda gradualmente. Entonces, al ser la economía dominicana tiene minería, con los precios del oro alto también, 3.000 millones de dólares, inversión extranjera directa, alrededor de 3.800 millones de dólares. Entonces eso permitió a la economía dominicana salir. Es decir, si aquí se me cae, por aquí está creciendo. Si se me cayó el empleo en construcción, me aumentó en turismo, me aumentó en agricultura, me aumentó en zona franca, me aumentó en la industria local. Pero fue uno de los países que más creció en la región. República Dominicana fue el segundo país que más creció de la región, con excepción de Guyana, que es un país americano al lado de Guatemala, y es por el tema del boom del petróleo, porque tiene petróleo gratis, está creciendo a una tasa de crecimiento. Pero la República Dominicana se posicionó como la segunda economía de Latinoamérica. Sin ser productores de nada, es decir, aquí... Nosotros tenemos la industria sin chimenea. La industria sin chimenea, pero llama la atención eso que usted apunta. Nosotros traemos muchísimas materias primas para muchísimas cosas, traemos muchísimos productos. ¿Cómo se explica también que se ha logrado controlar eso que usted hablaba ahorita de la inflación, de los precios de los artículos de primera necesidad? Mira, la inflación el año pasado cerró en torno a 6.83%. La meta de inflación del Banco Central es en torno a 4.5, 4 más 1 o 3%. Entendemos que va a converger. El Banco Central ha sido siempre proactivo en la gestión con la gestión que encabeza el señor gobernador. Entonces, de manera prudente, en su momento soltaron la tasa de interés, pero también de manera prudente en el año 2022 aumentaron la tasa de interés de 3.5% a 8.5%, en orden de ir desacelerando el crecimiento económico. Por eso cuando uno observa la serie de datos, uno ve que a partir del mes de septiembre, agosto, la economía ha empezado a desacelerarse. Pero también los precios internos se han podido controlar porque el precio del petróleo ha bajado, como decía, de $120 a 77, 74, 76. Los fletes, es decir, para traer esa mercancía, la materia prima, de $15.000 a $3.000, a $2.909. Y también las materias primas, para producir alimentos, han bajado. Y por eso el Banco Central, combinado con su política monetaria, se siente un alivio. Entonces ha sido, desde su óptica, el manejo que le ha dado el gobierno a la economía, ¿ha sido un manejo bueno en esta etapa? Hay que separar lo que es manejo de la economía del gobierno. A nivel de la política fiscal, el gobierno ha sabido manejar una política fiscal de manera responsable. Se le critica el tema del endeudamiento, se le critica el tema de la calidad del gasto, que son los retos que tiene que el gobierno en las oportunidades que tienen. A mí me preguntan cuando cuando hablamos de la deuda, que se está endeudando, y yo digo, mira, lo que tenemos que ver es el retorno de esa deuda pública. Si es para retorno, que tienen retorno social positivo, retornos económicos positivos. Usted oyó mi comentario más o menos que iba por ahí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si es para gastarlo, donde no hay un retorno, donde usted no va a ver nada y vamos a endeudar el país para nada, entonces yo no estoy de acuerdo en ese endeudamiento. Entonces, el gobierno también a nivel de política fiscal le han salido las cosas bien, porque si la economía está creciendo, usted ve impuestos internos que sus ingresos estimados fueron superiores. Usted ve aduana que se ganó alrededor de casi 100.000 millones más de ingresos adicionales. Entonces, cuando usted ve las principales instituciones recaudadoras de impuestos, si una persona piense como persona,
está recibiendo más dinero Gasta más. Y no, gasta más, pero también se desarrolla más. ¿Usted es partícipe de que en momentos de restricción económica se expande el gasto? Bueno, eso es lo que le corresponde. De hecho, No de restringir la economía, no. ¿cuáles son las recomendaciones de los principales organismos internacionales? Ante esta restricción monetaria que tienen los bancos centrales, le corresponde al gobierno, a través de la política fiscal, tener una mayor emisión de gasto a favor, porque hay que pensar que la mayoría de las personas que viven en República Dominicana viven en estado de vulnerabilidad, y es una responsabilidad de cualquier gobierno que esté, que dirija el Estado, atender ese sector. ¿Y cómo se atiende ese sector? Con los ingresos que te entren, y si no tiene ingresos fiscales, tributarios, entonces tiene que buscar deuda. Jesús, vimos un año que culmina muy bueno, muy positivo para la banca en sentido general. ¿Tu opinión de la evolución que han tenido los bancos comerciales en la República Dominicana? Mira, la banca dominicana ha madurado bastante, y sobre todo en los últimos 3 años, paradójicamente, a pesar de que han tenido buen desempeño. El año pasado, los activos de los bancos comerciales crecieron alrededor de un 9.77, de los bancos múltiples, es decir, alrededor de 2.6 billones de pesos dominicanos. Los bancos principales, Banco de Reserva, Banco Popular, Banco BHD, son los que lideran el crecimiento económico, pero ese crecimiento viene liderado por el Banco de Reserva, que hay que reconocer que en la presente gestión ha tenido un desarrollo extraordinario. Ganancias del año pasado de 22.000 millones, en el 2022, el antepasado de alrededor de 16.000 millones, y paga los mismos impuestos y tiene los mismos requerimientos. Porque es un banco comercial. Porque es un banco comercial. Algunos dicen, pero que tienen los depósitos del gobierno, pero cuando usted revisa las tasas de interés que le paga el Banco de Reserva a los depósitos de gobierno, están igual o más altas que a los depósitos privados. Y mucha gente... Así que usted evalúa que se ha hecho una gestión en conjunto del Banco de Reserva interesante. El Banco de Reserva ha aportado, en términos del crecimiento de lo que ha tenido la banca múltiple, el 55%. En estos 2 años. En estos 2 años. Y ahí están las estadísticas oficiales que publica la Superintendencia de Bancos. Es un crecimiento que no es préstamo al gobierno, que es un préstamo a las personas, a consumo, préstamos comerciales a los sectores productivos, préstamos para el desarrollo hipotecario, préstamos para el desarrollo de vivienda de bajo costo, que es el banco que liderea el tema del financiamiento a los más vulnerables a nivel de vivienda de bajo costo. Las carteras en los bancos, ¿qué tan importantes son? Vemos el saneamiento de cartera, vemos el retorno, ¿qué tan importantes son? Mira, el dominicano siempre paga, y las estadísticas están ahí, para que el dominicano siempre paga su carro, el dominicano siempre paga su casa, la gente paga. El Banco de Reserva, igual que la banca múltiple, tiene una morosidad. Morosidad es lo que la gente deja de pagar en menos de 30, 60, 90 días, en torno a menos de un 2%. Es decir, eso es una sanidad que tienen la mayoría. Yo vi la tasa del Banco de Reserva, creo, en 0.68. 0. Menos de un 1%. Cuando un banco tiene una tasa de morosidad menos de un 1%, te está diciendo que hay una buena gestión de riesgo, una buena gestión de negocio, y la selección de los clientes que están haciendo los gestores para colocar esos créditos es buena. ¿Su pronóstico ya finalmente de este año 2023 para la República Dominicana? Mira, yo soy de los economistas que tienen un pronóstico positivo. Hay economistas que tú le preguntas y ellos ven un escenario fúnebre. Y yo digo, pero Dios mío, es que no están mirando las estadísticas, o es simplemente están replicando lo que está pasando en aquel país. Lo que está pasando en aquel país no necesariamente pasa en la República Dominicana. Sí debemos fijarnos y ver esto y tomar medidas preventivas. Yo entiendo que la economía dominicana puede crecer en torno al mismo crecimiento que creció este año, en torno al 5%. ¿Se mantendrá la estabilidad cambiaria? Se va a mantener la estabilidad. Eso es sagrado, y eso lo es mientras... Yo siempre he dicho que mientras el gobernador del Banco Central esté ahí, que nadie se preocupe por el tema del tipo de cambio. El hombre sabe esos asuntos. Bueno, por lo menos le respetan el tipo de cambio los hacedores de política monetaria y los que toman decisiones. Usted me va a obligar a hacerle una preguntita rápida. ¿Es cierto que nuestro gobernador es de los gobernadores más respetados de la región? Ciertamente, tiene 75 años, tiene 50 años, más de 50 años en el Banco Central,
casi 30 años como gobernador del Banco Central, le han salido las cosas bien, no solo por su experiencia, prudente, su olfato. Es una gente prudente, con olfato económico, y que los países latinoamericanos de Centroamérica siempre están mirando lo que está haciendo el Banco Central de la República Dominicana para ello hacerlo. Y también en otros países externos. El gobernador ha sido invitado por el Banco Central de Inglaterra, ha sido invitado por organismos internacionales, por el propio Fondo Monetario, que es natural, a disertar de su experiencia, porque es una persona que acumula 52 años de experiencia práctica y bien hecho. Exitosa. Muchas gracias, Jesús. Un placer, Luis, por la invitación, muy honrado. Interesante conversación con el economista Jesús Gerardo Martínez. Yo creo que tratamos temas que la gente quería escuchar. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader inauguró el primer tramo de la circunvalación de Asua, que iniciará el tránsito vehicular desde y hacia las 9 provincias que componen la región sur, sur central y suroeste, con la cual salda una deuda acumulada durante muchas décadas. En contrainformación, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, Ley 1519, sancionado en el Senado. La iniciativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. En el plano internacional, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció formalmente su candidatura a la nominación republicana a la presidencia del país para las elecciones de 2024. Haley, también ex gobernadora de Carolina del Sur, hizo un anuncio en un video publicado en sus redes sociales que acompañó de un mensaje escrito que dice: "Es el momento para una nueva generación". Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese interesante resumen de noticias nacionales e internacionales. Y a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.